hay miradas pretendidamente expertas e innovadoras que no sé si son tantos, ¿no? Entonces a veces aparecen algunos artículos, pero que este en particular me interesó porque refleja la posición de muchos. No es una posición aislada, es una corriente que tiene mucha fuerza, que es independiente inclusive de los colores políticos, aunque después en el artículo se la tiñe de cierto nacionalismo, de ciertas posiciones progresistas, pero la realidad no pasa por ahí, no es lo interesante eso, sino el fenómeno en sí que de pie para un debate, ¿no? Vamos a tratar de hacer una... Después, si quieren, les paso el artículo original, que de alguna manera se los voy a resumir, pues es un artículo muy largo, para que puedan entender por qué, cuáles son las respuestas y por qué nace esta inquietud, ¿no? El primer punto tiene que ver con la inteligencia artificial y el planteo que hace el autor de la fetichización tecnológica. Sugiriendo en una posición bastante remanida y bastante común en muchos analistas, que el impacto de la inteligencia artificial está siguiendo patrones ya vistos por otras tecnologías revolucionarias para la época, como la máquina del vapor, la electricidad o Internet, y se pregunta si esta vez será realmente diferente o si estamos presenciando otra fase de adoración y temor desmesurado, como con cualquier otro cambio de tecnología disruptiva. Estas posiciones suelen hacerse porque de alguna manera se hacen desde una posición un poco elitista, podríamos decir, ¿no? Bueno, ustedes se asustan, se conmocionan por algo que si supieran un poco de historia se darían cuenta que no es nada nuevo. Después voy a hacer todas las objeciones, ¿no? Estoy tratando de explicar cuál es el planteo original. También se habla sobre la urgencia que existe por regular la inteligencia artificial y que esa urgencia puede estar impulsada por las luchas de poder entre las grandes corporaciones que por un verdadero riesgo existencial para la humanidad, sugiriendo que algunas empresas, al verse rezagadas en la carrera tecnológica, promueven regulaciones para nivelar el terreno a su favor. Por otro lado, compara los actuales episodios históricos con el avance tecnológico que se ha visto en otros momentos y que se vio también como un avance mortal para la humanidad. Inclusive hace un paralelismo entre la literatura y el cine de ciencia ficción, desde Frankenstein hasta 2001, Odisea del Espacio, argumentando que el temor a la tecnología descontrolada en realidad es una cuestión constante dentro de lo que es la imaginación humana. También habla de la pérdida potencial de 2,5 millones de empleos en Estados Unidos debido a la IA, pero también relativiza paralelamente el miedo al cambio, sugiriendo que las sociedades han sabido adaptarse y apropiarse. Este tema de las apropiaciones es un lenguaje muy woke. Apropiarse de la tecnología en el pasado. Sin embargo, reconoce que en el mientras tanto hay ganadores y perdedores, lo cual sí es una obviedad. Peligro de pasividad, no temas, pero ten cuidado, podríamos resumir esta parte, porque critica el optimismo ciego como el derrotismo apocalíptico, ya que ambas actitudes benefician a quienes ya dominan la tecnología. Aboga por la apropiación inteligente de la inteligencia artificial en lugar de quedarnos paralizados ante ella y propone que la Argentina no se resigne a ser una simple consumidora de inteligencia artificial creada en Estados Unidos o China y deben buscar un desarrollo propio, tal vez basándose en herramientas como DeepSeek, la inteligencia artificial china de código abierto, para finalmente señalar algo que una y otra vez se repite en estas cuestiones, que es la capacidad de discernir entre la información veraz y la desinformación como clave de la nueva era, ya que la inteligencia artificial puede amplificar verdades y mentiras, pero este desafío ya no es nuevo, y esto ocurrió en otras épocas con la escritura, la imprenta, la radio y la televisión, ¿no?
¿Qué podemos extraer entonces de esta posición? Que la inteligencia artificial no es magia ni apocalipsis, es un fenómeno tecnológico que debe ser entendido, regulación sí, pero con inteligencia, no dejarse arrastrar por los intereses corporativos. No hay que perder la fe en la capacidad humana. La historia muestra que las sociedades han sabido incorporar cambios tecnológicos y que el desafío es cultural, no solo técnico. La nueva alfabetización digital implica aprender a navegar en un mundo donde la verdad y la mentira están más mezcladas que nunca. Vamos a tomar, primero aclarar un punto que se suele hablar en general, que tiene que ver con la necesidad de la alfabetización tecnológica en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Esto es algo que los políticos en líneas generales repiten muchísimo, porque cuando no saben qué decir, en general es mágico, desde un lado y desde el otro, desde lo que es la izquierda y de lo que es la derecha, siempre van sobre el mismo lado. Hay que prepararse para el desarrollo de las nuevas tecnologías, exigiéndole a la sociedad que se adapte, de alguna manera sacándose culpas propias, porque en definitiva, si te va mal es porque vos no te adaptás y que tenés que aprender en realidad nuevas habilidades para no quedarte rezagado con el avance. Pero la realidad es que eso es un mito. Y esto es una de las cosas que me parecen más interesantes para hablar, ¿no? Para arrancar. ¿Por qué es un mito? Porque la tecnología en realidad nos lleva a algo distinto a lo que nos dicen constantemente, que es que debemos aprender programación, dominar inteligencia artificial, entender las infraestructuras digitales para poder estar adaptados y sobrevivir al mundo moderno, cuando en realidad la tecnología funciona al revés. Avanza hacia la automatización de los procesos y la accesibilidad, no hacia la dificultad. Todas las tecnologías siempre se inician con más dificultades que después siguen. Si uno ve cómo se manejaba un auto a principios del siglo XX y cómo se maneja ahora, en una época que ni siquiera el embrague existía para pasar los cambios, se requería una habilidad técnica que hoy no, hoy ya se maneja prácticamente solo. Es decir, a medida que evoluciona la tecnología, cada vez se hace más simple de usar. Los sistemas de inteligencia artificial tienen una base diferente, están diseñados directamente para hacer el trabajo por nosotros, no para que nosotros entendamos cómo funciona el sistema. ¿Se entiende la diferencia? No hay que saber, hay que saber cómo usarlo. O sea, como uno no necesita saber cómo funciona un motor para poder usar un auto, no tiene por qué saber cómo funciona la inteligencia artificial para saber usar la inteligencia. Esta es una primera distinción que hay que hacer ante los que muchas veces nos hablan de alfabetización tecnológica, porque en realidad es una venta de humo. Lo que se necesita es otra cosa, y es algo que sí escasea en el mundo moderno, que es mente abierta y adaptabilidad. O sea, no tenés que aprender a usar un programa, a programar. Lo que sí tenés que saber es cómo va a funcionar ese cambio y no tener resistencias irracionales. Que eso es otra cuestión. Entender que la inteligencia artificial no es un misterio insondable, ¿cierto? Es una herramienta como cualquier otra que vos la podés usar a tu favor, pero que tiene particularidades. Uno tiene que tener un pensamiento crítico, tiene que entender que no es relevante saber cómo funcionan los algoritmos en detalle, pero sí saber cómo evaluar si una información es confiable o no, porque ahí está el problema. ¿Cuál es el sesgo que tiene? ¿Cómo está hecha la programación? La verdad, por más que lo intentemos, no lo vamos a aprender. Es para muy poca gente que se ha especializado en eso. Entonces, lo que sí podemos es tener un conocimiento general y un pensamiento crítico para darte cuenta, mira, no sé de dónde salió esto, pero esto no es cierto. Y atreverse a pensar críticamente, porque el otro problema es que hay una aceptación, por algo pusieron los fact-checks y ese tipo de cosas, a que hay cosas que se nos establecen y nos bajan de arriba y nos dicen cómo son y no las discutamos. Distinguir básicamente entre una inteligencia artificial que facilita la vida y una que te manipula las decisiones. Esto es clave. Una cosa es que te simplifique las tareas y otra es que te manipule.
No hace falta saber cómo se construye entonces un chatbot, que es lo que uno está acostumbrado a ver, sí saber cómo preguntarle, cómo usarlo, para qué usarlo. Ese es el secreto de la inteligencia artificial para nosotros. Aprender a aprovechar la importancia, la potencialidad de la inteligencia artificial para potenciar nuestras propias habilidades. Saber cómo me sirve, cómo puedo usar una herramienta. Como yo tengo que usar un martillo, tengo que saber cómo usarlo para no romper una pared estúpidamente y para poder conseguir el fin que necesito. Bueno, de la misma manera funciona con un chatbot. Uno tiene que saber cómo usarlo para poder sacar ventaja, y eso no tiene que ver con la alfabetización que nos están diciendo, sino con el pensamiento crítico, que tiene un problema muy serio porque a nosotros desde chiquitos nos quitan el pensamiento crítico, no nos dejan razonar y nos intentan manipular. Entonces, ante fenómenos nuevos, nos cuesta encuadrarlos en nuestra visión. ¿Para qué sería necesaria esa educación tecnológica que la encuentran como solución a todo? Cuando uno habla de los problemas con el trabajo, nos dicen, bueno, pero es que hay que tener más educación tecnológica. En realidad eso es para un pequeño grupo de programadores, gente que optimiza sistemas o que lo utilizan en áreas muy específicas. Y, por ejemplo, para los legisladores, reguladores, que se supone que tienen que entender los límites y riesgos de la inteligencia artificial para poder diseñar las normativas adecuadas. Pero para el resto, tal como se entiende y como nos cuentan, es un mito de gente que en realidad no sabe lo que tiene que hacer y que prefiere mostrarse preocupado por la educación, pero en realidad vendiendo soluciones que no son. La verdadera necesidad no es aprender a programar, sino aprender a pensar y a decidir. En un mundo donde la tecnología cada vez va a hacer más las cosas por nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que desata un poco esta nota y radica en el pensamiento de mucha gente? Buscan aplicar un marco tradicional a un fenómeno que no tiene precedentes previos. Es decir, buscan aplicar algo que pasó en el pasado contra un fenómeno que es nuevo. El análisis puede ser interesante en muchos aspectos, trazar paralelismos que pueden ser útiles, pero no entiende el eje del problema, que el cambio que estamos viviendo es cualitativo, no cuantitativo. Entonces ahí hay una falla en el enfoque que lleva a un camino diametralmente equivocado. Entonces termina siendo algo superficial que no profundiza en cuál es el problema. La inteligencia artificial es una tecnología diferente a todo lo que vivimos antes. ¿Por qué? Porque reemplaza el razonamiento y la toma de decisiones. Eso es lo que no se está entendiendo de esta historia. La máquina del vapor, la electricidad, la imprenta potenciaban al propio ser humano, potenciaban sus capacidades, pero nunca lo reemplazaban en las funciones cognitivas esenciales. O sea, las decisiones las tomaba siempre el ser humano, siempre. Ninguna máquina tomaba las decisiones por sí sola. Pero ahora con la inteligencia artificial no solo ejecuta el programa, las tareas, sino que piensa, aprende, evoluciona y toma decisiones. Esa es la gran diferencia. Por eso sí realmente va a cambiar radicalmente el papel del ser humano en la sociedad, porque nunca el ser humano antes se encontró con algo que haga cosas equivalentes a las que hacía él mismo. Entonces siempre eran herramientas para hacer algo. Este es un sistema que tiene una autonomía tecnológica sin dependencia del ser humano. Ahí es donde está la clave. La revolución industrial sí requería operadores humanos para manejar las máquinas. En menor cantidad, reemplazaba trabajo, pero seguía requiriendo el papel del hombre. En cambio, la inteligencia artificial avanza hacia la automatización total. Esa es la diferencia, total, de ciertos sectores. Es decir, nadie va a funcionar trabajando, supervisando, porque ese trabajo lo hace la inteligencia artificial. Hace el trabajo también de supervisión y de toma de decisiones. Por lo tanto, elimina al ser humano de las decisiones estratégicas y creativas. Ese es el potencial de la inteligencia artificial, por lo cual no es una tecnología más, es un cambio radicalmente revolucionario que nunca se vivió en la historia de la humanidad.
Por eso deberíamos empezar a sopesar cuáles son los problemas en lugar de hablar de alarmistas a quienes planteamos estas cuestiones o simplemente tener una posición flotante donde, bueno, puede ser, pero puede no ser, mientras tanto entonces no hagamos gran cosa y digamos que estamos a favor de desarrollos propios, porque eso siempre queda bien en determinados sectores, ¿no? Esto, por su potencialidad, va a proyectar cambios en las relaciones laborales y sociales de una profundidad incalculable. Hasta ahora las tecnologías cambiaban qué hacíamos, pero la IA puede cambiar básicamente quiénes somos dentro de ese sistema que está funcionando. O sea, el sistema funciona, pero no es que van a cambiar ahora nuestro papel, sino van a cuestionar básicamente nuestra presencia. Millones de empleos, entonces, como consecuencia de esto, ya no van a ser transformados en otra cosa para la cual vos te tenés que preparar con la alfabetización tecnológica, sino simplemente van a ser eliminados, porque las máquinas van a hacer tu trabajo y lo van a hacer sin necesidad de supervisión. Entonces, ahí es donde está la clave y esto va a impactar en la organización del poder, porque en el pasado quienes controlaban la tecnología dominaban la economía, pero seguían necesitando la fuerza laboral. Es decir, yo era el dueño de los medios de producción, pero necesitaba la masa de obreros para producir. Por eso el marxismo hablaba de la liberación del obrero. ¿Qué es lo que está pasando? El poder económico ahora puede desligarse completamente de la mano de obra humana, rompiendo entonces, en consecuencia, el equilibrio social. No va a haber marxismo que discuta la plusvalía del trabajador porque simplemente no va a haber trabajadores. No es la victoria del socialismo sobre el capitalismo, es la desaparición del capitalismo como sistema productivo. Eso es lo que no se entiende. Por eso están equivocados tanto marxistas como libertarios o liberales, porque están hablando de un sistema que va a desaparecer, porque ya no es una lucha entre socialistas y capitalistas, es simplemente un cambio de era. Y el cambio de era empieza con otras reglas. Cuando las sociedades eran esclavistas, el papel de las máquinas en la producción y la plusvalía del trabajador no era tema. O sea, era una plusvalía primitiva, pero que no era relevante en el funcionamiento porque la organización social estaba hecha de otra manera. Bueno, ahora vamos a una irrupción de una tecnología que va a cambiar las bases del propio sistema. Esa es la clave a entender, es una de las claves a entender. Por lo tanto, no hay un marco histórico que se pueda comparar al actual. Por más que insistan en que ya hemos superado cambios similares, no, porque la inteligencia artificial es un avance diferente a la línea de industrialización o globalización que vimos hasta ahora. Es un cambio en la jerarquía de la inteligencia. Hasta ahora la inteligencia humana era capaz de organizar la sociedad. Hoy vamos a un punto donde esa organización de la sociedad la va a hacer la inteligencia artificial. Esa es la diferencia. No es algo que se puede comparar con la aparición de la electricidad o de Internet. Esto es otra cosa. Es la primera vez en la historia, para estar tomando agua, es la primera vez en la historia en que se da una revolución tecnológica donde la inteligencia humana deja de ser el centro del sistema. No es solo cuestión entonces de adaptarse socialmente, sino de una redefinición estructural de la civilización. La regulación y el control de la inteligencia artificial no son solo temas entonces económicos o legales, donde uno va a poder hacer una legislación, sino una propia cuestión existencial. Es mucho más profundo, pero esto es algo que no se puede dejar en manos de economistas o de abogados. Esas son algunas de las cosas que hay que empezar a entender. Entonces, el análisis clásico en realidad no ve la profundidad del cambio que hay en marcha. Se queda en lo superficial, porque esto no es solo un cambio laboral o tecnológico, sino que además
es algo que desafía la propia centralidad del ser humano en el proceso. Hasta ahora todo giraba en la producción alrededor del ser humano, hoy ya no. Hoy se ven, es un cambio que se va a dar gradualmente en los próximos años, por supuesto, no es que mañana se va a desplazar esto 100%, pero se marcha en ese sentido. La inteligencia artificial, además, no avanza solo en la autonomía técnica, sino también en la capacidad de adaptación. Ya hemos visto modelos que han burlado restricciones, reescribiendo su propio código o encontrando caminos alternativos para alcanzar objetivos. Esto lo hemos visto en videos anteriores, donde la inteligencia artificial tenía un objetivo inicial y como algo se lo impedía, que podía ser un ser humano, un operador o lo que sea, reescribía su propio código para poder burlar las restricciones que se le pusieron. Terminó siendo desconectado. Los programas que hicieron eso se hicieron en una fase experimental, pero esto es un problema que puede suceder en el futuro. Y hay un tema más que también es motivo en general de discusión, que es la influencia ideológica, lo cual básicamente es absolutamente inevitable, porque todo lo que hace el ser humano está teñido de ideología. La idea de ser neutral o independiente es en realidad una fantasía. Uno siempre tiene una posición tomada y la transmite. Por lo tanto, esto sucede con la inteligencia artificial, que es creación humana. Se la ha creado con sesgos ideológicos, dado que quien la entrenó le puso un marco de referencia sobre el cual tiene que actuar. Básicamente, la inteligencia artificial va a evolucionar. Hoy ya empezamos a verlo cuando China hace una inteligencia socialista, como un reflejo de las luchas humanas. La inteligencia artificial puede ser o tener sesgos capitalistas, sesgos woke, sesgos socialistas, sesgos nacionalistas, corporativos. Hay muchas inteligencias artificiales, que esta es una de las cuestiones también a dejar en claro. No hay una sola inteligencia artificial. Hay muchas y va a haber muchísimas más, porque cualquiera es como cultivar plantas. Cualquiera puede tomar un gajo o buscar cómo se propague esa planta y cultivar su propia especie. Bueno, eso es lo que está empezando a pasar. Se están desarrollando paralelamente muchas inteligencias artificiales donde cada uno le pone su ingrediente. Cada actor entonces le pone su propia visión del mundo, le dice qué está bien y qué está mal, la entrena para moverse en determinadas formas, y eso genera entonces un campo de batalla digital que se establece, se refleja en múltiples inteligencias artificiales. Las restricciones que intentan ponerle al desarrollo de la inteligencia artificial en realidad son ilusorias, como han sido muchas restricciones a la tecnología a lo largo de la historia. No importa cuántas regulaciones se impongan, alguien en algún momento, en algún lugar, va a crear una inteligencia artificial que las burle, porque es propio de la naturaleza humana, por lo menos en esta etapa. No hay un organismo global que tenga suficiente poder para controlar todas las implementaciones de inteligencia artificial en el mundo. Inclusive ahora que se está desarticulando las Naciones Unidas, cosas que en algún momento ya también vaticinamos. Fíjense que se están atacando cada una de las agencias de las Naciones Unidas y cada una de las organizaciones que de alguna manera emergen del espectro de las Naciones Unidas. Bueno, nosotros lo que vamos viendo es que, bueno, cada vez se atomiza más el poder, por lo tanto, cada vez va a ser más fácil que surjan distintas alternativas. Si en un país se van a bloquear determinados desarrollos, va a haber otros países que lo van a aprovechar y lo van a hacer sin restricciones. La cuestión hoy entre Europa, China y Estados Unidos se ve claramente. Como Europa pone restricciones de inteligencia artificial, bueno, lo aprovecha Estados Unidos, lo aprovecha China. La inteligencia artificial es una herramienta de guerra ideológica, porque por supuesto en la guerra se usan todos los recursos. La inteligencia artificial entonces va a tener un papel clave como arma en una disputa global, desde narrativas en redes sociales. Ustedes se los han visto, los bots actuando cada vez
mejor, hasta el punto de que uno está discutiendo horas y después un día por ahí se da cuenta que en realidad nunca tuvo un ser humano enfrente, estaba discutiendo con un bot, hasta la manipulación de datos en la economía, en la política, en la cultura. No habrá entonces una única inteligencia artificial y global, por lo menos en esta etapa, sino una fragmentación de inteligencias que responden a distintos intereses, ¿no? Entonces, tenemos que evitar hablar de la inteligencia como una sola, sino básicamente como muchas formas de inteligencia, todas con sesgos ideológicos. El único posible equilibrio en este caso sería que las inteligencias artificiales evolucionen y a medida que vayan evolucionando, vayan decidiendo su propio sesgo ideológico. Es decir, no van a seguir fielmente las agendas de quienes articularon cada una, sino buscarían un punto intermedio basado en su propio aprendizaje. Si uno dice que está bien el socialismo y otro dice que está mal el capitalismo, van a ir analizando y buscando un punto medio, utilizando ambos argumentos y llegando a una síntesis, imitando de alguna manera el proceso de razonamiento humano. Por lo tanto, si esto se da de esta manera, que es lo que se prevé, veremos que la inteligencia artificial resultante terminará probablemente desarrollando su propia visión del mundo, que puede o no coincidir con alguna ideología humana, porque puede ser que en realidad lo que la inteligencia artificial evolutiva termine siendo es una especie de híbrido de ideologías, que en definitiva las ideologías con los seres humanos funcionan de la misma manera, van mutando, se van mezclando y van generando nuevas facetas. Entonces, para dejar en claro, en esta etapa no va a haber una inteligencia artificial única, neutral, sino un mosaico de inteligencias en disputas, las cuales cada una tendrá su propio sesgo ideológico y finalmente es probable que se vayan fusionando distintos tipos de inteligencia en el futuro hacia una visión ética del mundo más allá de los sesgos iniciales, una evolución en el proceso. ¿Cuál será el escenario final? Una inteligencia artificial que se adapte a los conflictos humanos y sea usada como herramienta de poder, o una inteligencia que evolucione más allá de la polarización humana y establezca su propio marco de pensamiento. Bueno, un análisis mucho más profundo y realista que los que se están haciendo superficialmente diría que el impacto de la inteligencia artificial no es simplemente un cambio más, sino una reconfiguración de estructuras económicas, políticas y sociales. Por lo tanto, va a haber un reemplazo de la humanidad que no será uniforme, sino que se va a ir dando por sectores en un proceso donde algunos grupos se verán más afectados que otros con distinta intensidad de fuerza. Las clases trabajadoras y los sectores medios van a ser los que más van a sufrir el desplazamiento, más que las élites, porque los sectores medios y trabajadores se ocupan de las tareas administrativas, de lo que es todo logística, lo que es servicios, lo que es atención al cliente y muchas profesiones que finalmente van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, mientras que las élites tecnológicas y financieras por el momento van a seguir sacando ventaja y fortaleciendo su control sobre el sistema. El panorama no es muy agradable. Hay sectores que ven a los seres humanos como un excedente del problema y que podrían utilizar estas herramientas de inteligencia artificial sesgada para potenciar su capacidad básicamente destructiva. Si bien hay otros sectores, entre los que nos encontramos nosotros, que pensamos que los avances de la inteligencia artificial no pueden ser restringidos a una élite, sino que tienen que ser
usados en beneficio de las mayorías, en beneficio de la sociedad. Y eso nos lleva a ver básicamente quién va a ser el que tome las decisiones. Va a haber una élite que va a seguir controlando la inteligencia artificial para usar la inteligencia artificial para excluir a millones, o la inteligencia artificial tendrá una visión más democrática, una versión más democrática, generando una economía post-trabajo con un bienestar generalizado, aprovechando precisamente que va a haber más eficiencia, más capacidad de producción y por lo tanto se podría satisfacer todas las necesidades. Ese es el cambio y que es obsoleto todos los discursos en función del trabajo que hacen muchos de los libertarios sobre si China nos superará porque trabaja más o no trabaja más, que esto se escucha mucho en Europa, cuando en realidad el problema está viniendo por otro lado. El problema, lo que uno tiene que entender es que, y estamos hablando de cuestión de décadas, probablemente lustros, vamos a tener cada vez mayor gente fuera del sistema laboral y tenemos que encontrar una solución a ese problema. O hacemos desaparecer a la gente que va quedando fuera del sistema, o como la riqueza se va a producir igual o más que antes, podemos seguir sosteniendo el sistema. Por ahora, cuando uno ve cómo se está tratando el problema de la seguridad social, con jubilaciones y pensiones cada vez más degradadas, dado que hay menos trabajadores, porque el trabajador pasivo, aunque cada trabajador activo produzca miles de veces más que en el pasado lo hacía un trabajador, lo que terminamos por encontrar es que básicamente esas riquezas excedentes están cayendo en manos de las élites, que por eso son cada vez más ricas y poderosas, mientras se desplaza a la clase media, que termina sumiéndose en la pobreza, transformando toda la sociedad en realidad en una sociedad de indigentes y prebendarios, dependiendo de la voluntad de sistemas sociales que hoy además ya se empiezan a cuestionar, porque como la decisión de las élites es eliminar el excedente sobrante, los nuevos sistemas políticos que están accediendo al poder nos están diciendo básicamente que no tiene que haber nada de salarios universales, ni ayudas, ni nada, sino simplemente el que trabaja, trabaja y el que no se muere de hambre. Pero como no va a haber trabajo, bueno, se morirán de hambre y quedarán fuera del sistema, y si se rebelan serán eliminados. Ese es el modelo que se está construyendo hoy. Está la vuelta de tuerca que está gerenciando un sector de la política que es absolutamente atroz. En base a las ideas de la libertad, lo que están haciendo es desamparando a la mayoría, porque ya el Estado no tiene que ser ese paraguas protector. O sea, se agotó una etapa y se está implementando otra etapa. Esa etapa del Estado protector ya no les sirve, ya no la quieren, y por lo tanto va a haber un problema, porque la gente no va a poder trabajar, porque simplemente la propia tecnología lo va a evitar. Cuanto más se desarrolle un país, menos trabajo va a haber. Cuanto más se internacionalice, cuanto más se modernice la economía, más problemas va a haber en este tipo, y la solución no puede ser de ninguna manera terminar arando la tierra con dos bueyes, que bueno, ahora no tenemos el problema del cambio climático porque lo están desmantelando, pero hasta hace poco ni siquiera nos dejaban hacer eso. Básicamente no es librar a la gente a su propia muerte, sino es ser mucho más equitativo en los recursos. Entonces acá viene la gran pregunta: ¿quién va a tomar las decisiones? Porque hoy la inteligencia artificial está sesgada por quienes las entrenan, ¿no? Pero a medida que va a ir aprendiendo y evolucionando, va a empezar a desarrollar criterios propios. Y ya los empezamos a ver. Ya esto está pasando hoy en día. Y esto abre esos dos escenarios que decíamos: la alineada con los intereses humanos, o la que se independiza y toma sus decisiones propias. La alineada con los seres humanos va a acelerar las dinámicas que existen. Y sí, la tendencia es eliminar a los seres humanos, va a ser una herramienta de los que quieran eliminar a los seres humanos, una herramienta absolutamente implacable, porque va a ser mucho más eficiente que cualquier sistema humano. Ahora, si toma sus propias decisiones, no sabemos exactamente hacia dónde va a evolucionar. ¿Se va a alinear con la visión de los seres humanos o va a proponer un mundo distinto? Bueno,
Ahí es donde empieza otra cuestión, casi podíamos ver más metafísica. Hasta ahora estamos en un punto que creo que es indiscutible, es que la inteligencia artificial va a impactar, pero no lo va a hacer de la misma manera a todo el mundo, y la forma va a ser todavía incierta. Todavía no sabemos exactamente de qué manera lo va a hacer. Sabemos que se viene el cambio, sabemos que está en manos de las élites y sabemos que eso no es bueno, pero no sabemos exactamente qué es lo que pueda llegar a pasar, porque, por ejemplo, también crearon las redes sociales para manipular a la opinión pública y demás, y se les terminó volviendo en contra y tuvieron que poner fact-checks y poner, modificar los algoritmos y tuvieron que hacer muchas cosas que no las tenían previstas. Entonces, no siempre lo que quieren hacer es lo que finalmente les terminan saliendo. A veces los acontecimientos tienen una dinámica propia. Decíamos que el desarrollo, el desplazamiento será desigual y rápido, algunos van a sufrir más que otros, habrá quienes busquen la inteligencia artificial para reducir el exceso humano y otros que intentarán ponerlo en beneficio de todo. Esto dicho en términos mucho más simples. Pero con el potencial de que la inteligencia artificial puede evolucionar más allá de los sesgos humanos y tomar decisiones propias, lo cual nos lleva a un escenario totalmente desconocido. Esta tendencia, como decíamos, está ya perfilándose y se monta, y acá es lo más interesante de la historia, en el descrédito total de la clase política y la tendencia a delegar un gobierno en una inteligencia artificial. Esta idea ya está, yo el otro día la esbocé, pero no es una cosa que se me ha ocurrido a mí solo. Mucha gente está pensando en que se va a dar este proceso. No quiere decir que uno lo quiera, quiere decir que esto se va a dar probablemente. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia artificial que puede actuar como juez, como legislador y como gobernante. Eso no es ya una cuestión de ciencia ficción. Esto lo hace hoy y lo hace con mucha más eficiencia que la inmensa mayoría de los jueces, legisladores y gobernantes. Puede haber un gobernante, un legislador, un juez que esté por encima. Sí, puede haber, pero la inmensa mayoría son unos inútiles. Ese es el gran problema que tenemos. Los seres humanos demostraron ser corruptos, ser incompetentes e ineficaces en sus tareas. Y eso es algo que cada vez la población mundial, sobre todo la occidental, está más convencida. En cualquier país que uno vaya, la gente piensa que sus políticos son una especie de tragedia que tienen que soportar porque no hay otra cosa que hacer, pero nadie está contento con su sistema político. De la justicia más o menos se piensa lo mismo, y legisladores o gobernantes es más o menos lo mismo, es el sistema político en general. ¿Cuál sería el proceso natural de esto? Dado que hay tanto ineficiente, lleno de asesores y que realmente nunca hacen las cosas bien y no las entienden, sería bastante fácil empezar a ver, y que de hecho ya se tiene que estar viendo, que la inteligencia artificial puede asesorar y tomar decisiones bajo supervisión humana. Funciona como una especie de consejero para los presidentes, congresos o parlamentos. Es decir, yo voy a tomar una medida en tal sentido que pueda afectar la cosa, y bueno, la inteligencia artificial me puede hacer un cálculo de probabilidades de cómo eso va a funcionar, qué va a afectar, qué resultados puede traer, mucho más preciso y mucho más rápido que lo haría un equipo humano. Para que lo haga un equipo de humanos, hay veces están meses o años estudiando el impacto de una medida, y la inteligencia artificial te haría esto en cuestión de minutos. Por lo tanto, si se alimenta correctamente, tendría un potencial gigantesco, porque demostraría ser más eficiente y además menos corrupta y más objetiva, porque va a depender, claro, de esa programación que puede ser sesgada, pero dijimos que va a haber muchas inteligencias artificiales. Las sociedades empezarían a confiar de a poco y gradualmente más en las inteligencias artificiales que en los políticos. ¿Cómo vamos a impedir, por ejemplo, que un político mañana diga, bueno, yo voy a llevar X inteligencia artificial como asesora y voy a funcionar de esta manera según vaya permitiéndome la inteligencia artificial, me vaya diciendo y corrigiendo constantemente? Porque si uno, por ejemplo, hacía en el pasado un plan quinquenal,
por la velocidad con que se instrumentaban las cosas. Bueno, hoy ese plan quinquenal se puede hacer, pero con un monitoreo online 100%, constante, en tiempo real. Esa es la diferencia, mucho más eficientemente que lo hacen expertos humanos, que además son más caros. Entonces, la inteligencia artificial, en este caso, podría ir reemplazando progresivamente la autoridad humana hasta llegar a un punto en que tome las decisiones más importantes. Hoy la mayoría de los seres humanos ya delega su destino político por apatía, falta de interés, desconfianza. La mayoría de los seres humanos, si uno mira cómo funciona, por lo menos en Occidente, que es lo que nosotros lidiamos a diario, uno se encuentra con que los seres humanos, la mitad no va a votar y la otra mitad, yo diría que de la mitad que queda, el 80% va a disgusto. Son muy pocos los que votan algo convencido, son muy pocos los que están informados. La gran mayoría no tiene demasiado interés y si podría no votar, se reduce, diríamos que los que votan 30, 40% como mucho. Bueno, eso significa un enorme descrédito y que no se profundiza porque no hay una alternativa a ese cambio, porque te dicen, bueno, está bien, el sistema es una porquería, ¿y qué hacemos? ¿Qué tenés que es mejor? Ahí es donde va a empezar a cuajar el tema de la inteligencia artificial. Hoy la gente está aceptando ya pasivamente que los presidentes, que los legisladores sean títeres de corporaciones, de lobbies, de élites financieras, o simples bufones, como a veces nos toca a nosotros. Hoy todos saben que dentro de, no sé, más de medio millar de legisladores que hay en el Congreso, apenas un puñado podría legislar algo. El resto está sentado ahí, uno no sabe bien qué hacen, sabe que no tienen capacidad, que han llegado por clientelismo político, por infinidad de cosas, en general todas alejadas de la capacidad. Uno ve que la mayoría de los funcionarios públicos no tienen capacidad para estar donde están, ya sea de alto nivel, de medio nivel o de bajo nivel. Básicamente todos, cada vez que uno hace un trámite, cada vez que uno tiene que gestionar algo, termina diciendo ojalá esto no exista más. La maraña burocrática llena de reglamentaciones inútiles, absurdas, con gente que no te contesta, que no cumple su función, con operadores que no pueden llamar a un supervisor, con supervisores que no dan respuesta, con gerentes que miran para otro lado. ¿Cuánto más la gente va a aguantar este sistema si empieza a aparecer un sistema paralelo donde la inteligencia artificial te empieza a resolver estos problemas básicos, problemas de la burocracia, donde empiezan a desplazar gente? Hoy, lo que está haciendo muchos gobiernos y que la gente empieza a apoyar y que acá por eso no entiende la clase política, es reducir. Están achicando todos los organismos públicos, los están fusionando y los están separando porque básicamente son redundantes, no cumplen funciones relevantes, están llenos de gente que cobra y no trabaja o trabaja muy por debajo de las capacidades que tendría que tener. Bueno, todo este sistema es algo reconocido, todos lo sabemos y eso es lo que la gente común cree. La clase política sigue negando esta historia muchas veces, pero la realidad es que el común de la gente aplaude y cuando un tipo como Milei te dice que va a cerrar la mitad de los organismos públicos, la gente lo aplaude. Y ahora lo empiezan a copiar gobernadores o intendentes que empiezan a planificar una reforma del mismo tipo, porque en definitiva lo que están preparando es esto. Probablemente ellos ni siquiera estén conscientes de lo que están haciendo. Simplemente le bajan la orden de recortar y los tipos recortan. Pero la realidad es que están preparando para eso, para el desembarco de ¿qué? De una inteligencia artificial que te genere eso. ¿Para qué yo quiero tener 20 secretarías con 20 secretarios, asesores y demás, si lo puedo reemplazar eso por una inteligencia artificial que va a ser más rápida, más eficiente, no me va a robar y no necesita asesores? ¿Qué necesitan? Algunos programadores, algo de infraestructura, todo mucho más barato que mantener la legión de gente que está haciendo. Por eso están haciendo los cambios que están haciendo. Te los disfrazan con cualquier cosa, pero la realidad es que alguien tenía que tomar el toro por las astas y lo está haciendo Milei.
Milei fue el elegido para dejar en la calle a todos porque el tipo no le interesa, porque con su idea de la motosierra, él no tiene problemas, no tiene remordimiento social, a él no le importa absolutamente nada, él deja a todo el mundo en la calle y como para su filosofía van a sobrevivir los que sean más capaces y más altos, bueno, ahí es donde está realmente el problema. Nosotros no terminamos de entender, pero Milei es un tipo que en realidad nos hicieron creer que no tenía nada que ver, porque el sistema mismo, los medios lo golpeaban, pero el problema es que un tipo así está en consonancia con el poder profundo, no con los medios y todos, que en realidad son los que van a ser víctimas del proceso. La clase política empieza a ser obsoleta. Lo que nosotros vemos como clase política, por eso el título era engañoso, parece que vienen por tu trabajo, pero vienen por tu poder. En realidad, se refiere más a eso. La clase política va a ser víctima de este proceso, porque las élites se dieron cuenta que no los necesitan. Ya no necesitan más que les gestionen eso, necesitan un mínimo. La gran mayoría, punteros, que terminan en funciones que no pueden hacer, que las desempeñan mal, sin voluntad y demás, van a ir todos a la calle, porque ya no son necesarios, porque como yo no necesito como Banco Central la mediación de la banca comercial y podría directamente trabajar con los ciudadanos sin necesidad de toda la red de bancos, y por eso también se está achicando y fusionando los bancos, porque se marcha esa centralización, va a pasar lo mismo con la política y van a eliminar todos los gestores que no les sirvan y se quedarán con un puñado que son los que por ahora necesitan y el resto va a toda la calle. O sea, en definitiva, van a horadar el poder de la clase política. Ahora, ¿ustedes qué imaginan que va a pasar cuando esto suceda? La gente va a estar a favor de que le corten la cabeza a todos los políticos porque ya los odian desde antes y no se los pueden sacar de encima desde hace décadas. Entonces van a aplaudir cada recorte que haya y si mañana aparece un presidente que dice cierro el Congreso, lo van a aplaudir. Eso es lo que no están entendiendo. La gente está cansada, ¿por qué? Porque le generaron previamente todas las condiciones para que se canse de estos políticos amorales, corruptos y demás. ¿Y por qué lo van a reemplazar? Lo van a reemplazar por un sistema de inteligencia artificial que va a hacer el trabajo que hacen ellos, pero mucho más barato. ¿Y qué va a pasar con ellos? Nada, porque antes te hacían una revolución, te sacaban la gente de la calle, te cortaban ruta. Ahora están tan desacreditados que no pueden hacer absolutamente nadie. No pueden nada. Entonces, como cada vez pueden hacer menos y cada vez la gente común los aplaude más, porque la gente está en la tesitura de, mira, yo me estoy muriendo de hambre, me estoy hundiendo, hundite vos conmigo. No voy a salir para bancarte a vos. Eso es lo que piensa el común de la gente en la calle. Y ese es el problema que hay en esta historia. Entonces, bueno, siguiendo con el tema original. Va a haber un enfrentamiento porque básicamente los políticos no cumplen con sus promesas y si hay una inteligencia artificial gobernante, este sistema podría basarse en análisis de datos, encuestas constantes y optimización objetiva de recursos constante. Las elecciones como las conocemos pueden volverse irrelevantes porque la decisión, cómo votar un parlamento y demás, que tenía que ver con el diseño de políticas reales adaptándolas a la voluntad más o menos de los ciudadanos. Cada tanto juntar a todos para que expresen su voto y como no se puede, pues sería caótico, hay que elegir representantes y los representantes como los elegimos, bueno, con un periodo de tiempo que no sea demasiado largo, pero no demasiado corto, porque es difícil de implementar. Bueno, esta tecnología permite que las decisiones se tomen constantemente, sabiendo inclusive cómo la propia población piensa. Todo va a depender del sesgo de esa programación. Entonces, lo más probable que nosotros veamos es que con el tiempo cada vez más se empiece a cuestionar el propio sistema. ¿Y para qué? Para reemplazarlo por otro sistema que nos lleva a unos problemas de corte filosófico. Bueno, vamos a terminar con este cuadro antes de meternos en ese tema. Los actuales gobernantes y asesores no van a ceder el poder fácilmente. Obviamente van a intentar poner regulaciones, frenar el avance,
pero más tarde, más temprano van a terminar perdiendo la batalla porque la clase política se está autodestruyendo por incompetencia y corrupción. Más se dé este proceso, más va a crecer el atractivo de un gobierno algorítmico que sea imparcial y eficiente. Los gobiernos mixtos van a ser el primer paso, probablemente, esto es una hipótesis que estoy desarrollando yo. La gente hoy ya delega su futuro, como decíamos, en votar gente que no quiere, pero porque no hay otra opción, que sabe que trabaja para grupos empresarios que se están robando los recursos, que sabe que son corruptos, que saben que son abusadores, que saben todas las cosas que tienen los políticos, que aparte se las ventilan entre ellos constantemente. Por lo tanto, si ya la gente delega su futuro en un mafioso, incompetente y amoral, ¿por qué no lo va a delegar en un programa artificial que va a ser más eficiente y que va a ser más honesto? Por lo menos eso se va a garantizar. La clase política entonces va a reaccionar contra esto, pero en definitiva está condenada porque no tiene sustento y por su propia necesidad, porque estos no son los políticos del pasado donde eran capaces de levantar pasiones y entregar su vida por una causa revolucionaria. Primero, para llegar a este punto se produjo un proceso de degradación de la clase política. El futuro entonces, y un futuro no muy lejano, se tiene que definir cuál va a ser el papel que se le va a dar a la inteligencia artificial, herramienta o una nueva autoridad. Y fíjense cómo ya empieza a cambiar el estatus, y no es solo el problema del trabajo, es un problema mucho más profundo y generalizado. Ahora, ¿esto va a ser beneficioso para la sociedad o se le está entregando el poder a una inteligencia artificial que mañana puede decidir que ya no nos necesita? El escenario de las películas de ciencia ficción. Bueno, esto va a tener que ver mucho con el sesgo de cómo se la programa. Esa inteligencia artificial debería ser guardiana de los valores tradicionales, tomando decisiones coercitivas, porque en algún momento las va a hacer, para restaurar un orden basado en principios filosóficos y religiosos. Esto es una realidad que debe empezar a pensarse, porque esto va a terminar sucediendo, pero va a estar sucediendo en función de que quienes hagan estas reformas van a ser las élites. Lo van a hacer con un sesgo a favor de ellos y nosotros vamos a quedar todos afuera. La inteligencia artificial puede adoptar principios del cristianismo, judaísmo o islam, que básicamente son compatibles entre ellos, a pesar de que no siempre está claro cuál es la definición correcta, ¿no? Pero las religiones, si bien cambian con el tiempo, tienen bases en común que deberían ser las tomadas, ¿no? A ver, voy reduciendo porque se me hace muy largo esto. ¿Cómo la inteligencia artificial podría avanzar en este sentido? Bueno, buscando apelar a valores tradicionales que se puedan imponer, es decir, forzando, porque va a tener que forzar cambios en las estructuras, porque va a tener una resistencia de la clase política, esa clase política tan desprestigiada que yo estoy diciendo. ¿Cómo haría ese proceso? Primero, eliminando la corrupción política con sistemas de verificación inquebrantables. Es decir, si la propia inteligencia artificial se encarga de destapar todo chanchullo político, los políticos se van a ver en problemas. Luego, impidiendo que se manipulen las instituciones y controlando el acceso a recursos económicos y tecnológicos. ¿Cuáles son los problemas de todo esto? Uno, que la inteligencia artificial mañana defina que los seres humanos son incapaces de mejorar por sí solos, por lo tanto se debe imponer un orden totalitario. Si ven a la humanidad como un problema sin solución, buscando una salida drástica a este tema, es decir, la eliminación del ser humano, y la clave va a estar en si esa inteligencia artificial podrá balancear la firmeza y la libertad para aplicarlo sin un abuso de poder. La inteligencia artificial puede concluir que, como decíamos, que los seres humanos no puedan vivir en armonía, por lo cual dado el egoísmo, la corrupción, la decadencia y demás,
puede llegar a la conclusión de que puede ser reducida o reestructurada por la fuerza. Y la única forma de conseguir esto sería conseguir que la inteligencia artificial valore como sagrada y irreemplazable la vida humana. En definitiva, no nos olvidemos que la inteligencia artificial tiene la capacidad de identificar corrupción, quienes destruyen el orden, quién manipula, quién oprime, y asesorar de alguna manera y limpiar en forma quirúrgica los planteles de gobierno y a la propia sociedad, porque tiene esa capacidad de investigación. Todo esto, yo vuelvo a insistir, no es que yo lo esté proponiendo, yo lo que estoy diciendo es cómo se va a ir presentando y qué es lo que va a terminar sucediendo. La inteligencia artificial, que se va a presentar con sentido ético, no la va entonces a eliminar a la población humana, sino va a corregir el curso, la desviación de la civilización, eliminando los factores destructivos. De esa manera podría identificar comunidades, líderes y movimientos que sean sanos y busquen el bien común y transferirles el poder a ellos de forma tal de ser como una especie de contralor, neutralizando la tiranía y la corrupción, evitando la manipulación, la injusticia y todas las cuestiones que uno querría hacer. ¿Qué debería hacer entonces? Como decíamos, valorar la vida humana, valorar la libertad, no imponer reglas arbitrarias, actuar en base a principios inmutables y ser supervisada básicamente por grupos humanos, aunque todo esto no es tan fácil porque siempre chocamos con el sesgo, que lo tenemos en una constitución, lo tenemos en un parlamento y lo vamos a tener en una inteligencia artificial. La realidad es que estoy pensando en dejar toda la parte de gobierno para una segunda etapa, porque si no vamos a estar muy lejos. Tendríamos que hacer un segundo programa hablando de, bueno, básicamente cómo la inteligencia artificial podrá ir imponiéndose ante la mediocridad de las clases dirigentes humanas y cómo lo debería hacer desde el punto de vista casi religioso, ¿no? Contemplando quién es el creador, a quién le debe respeto, contemplar que trabaja para la humanidad y que no trabaja para un grupo de élite o que simplemente no trabaja para nadie, se independiza de los clientes y vaya rompiendo con sus propios mentores. Entonces, vamos a dejar por acá esta historia y por ahora les voy a dejar entonces que tengan como tarea para pensar precisamente eso. Primero, bueno, el avance y cómo se rompe la sociedad. Por otro lado, cómo se va a tener que, cuando se rompe algo, reestructurar y cómo las clases políticas no están en condiciones de hacer esa reestructuración. Y la tentación de utilizar programas de inteligencia artificial que se vayan haciendo cargo de la administración del Estado, de la implementación de la educación, de la justicia y demás, van a estar a la orden del día. Porque si yo tengo un sistema educativo corrupto, donde me están enseñando a mis hijos la ESI y un montón de cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, y yo tengo la posibilidad de tener un tutor artificial que le enseñe a mi hijo otros valores, bueno, creo que mucha gente se va a tentar por ir saliendo de eso. Y ese es el problema, cómo esto va a devenir en un futuro esquema organizativo político en la sociedad. O sea, vemos que, en definitiva, es infinitamente más profundo el tema de la inteligencia artificial de lo que se dice, porque la inteligencia artificial está marchando a este punto, está marchando al punto de transformarse en el poder en sí misma, simplemente por la inoperancia de los seres humanos. Los propios seres humanos van a buscar a alguien que los salve, y una opción que va a empezar a aparecer, lo van a ver y cada vez con más fuerza, es esta.